Cristo, mis amados hermanos. ¿Alguien tiene alabanzas para el Señor? Aleluya. A Cristo Jesús sea la suprema adoración. Él es la razón de nuestro culto. Como dice la Escritura, Él es el objeto de nuestra alabanza. Es decir, el centro de esta reunión es Cristo Jesús. Él es el más importante, Él es el más grande. Toda honra, toda gloria, toda admiración es solo para Él. Salude al hermano que está cerca de usted, el amigo, la amiga, el niño, la niña. Voltee a mirarle, regálele una sonrisa, pregúntele cómo está. Dígale bienvenido. Dígale bienvenido a ese hermano, a ese amigo, a esa amiga que está ahí cerca. Aleluya. Y ahora cuando termine el culto, se despide antes de irse a casa. Está prohibido venir a esta iglesia y no saludar. Amén. Aquí saludamos. Este día veo algunos hermanos que vienen de otras congregaciones, vienen de visita. A ellos les decimos que son bienvenidos en el nombre de Jesús. También vemos unos amigos que vienen por primera, por segunda vez. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos a los amigos. Y recordamos que el 31 de diciembre vamos a tener ceremonia de bautismos aquí. Invitamos a los amigos para que vengan y vean cómo los vamos a bautizar más adelante a ustedes también. Amén, en el nombre de Jesús. Día 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Culto de acción de gracias. Hay mucho que agradecer a Dios. Traiga su corazón para adorar a Dios. Esa es la mejor ofrenda. Y traiga su ofrenda de acción de gracias. 4 de enero, próximo domingo, nuestro primer ayuno congregacional de Año Nuevo. Espero a todas las directivas, a todos los hermanos. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Vamos a encomendar delante del Señor el nuevo año. Todas las actividades, los programas que necesitamos realizar, que sean guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos dé su bendición. Que esta iglesia siga de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Cada vez más bendecida por el Señor. Entonces los esperamos en Año Nuevo, 4 de enero, nuestro día de ayuno congregacional. Venir a presentar al Señor los proyectos. Si usted está emprendiendo un negocio, preséntelo al Señor. Que anhela casarse, preséntelo al Señor. Que anhela tener novio o novia, preséntele al Señor todo eso. Que busca un nuevo empleo, preséntelo al Señor. Que quiere estudiar una carrera, preséntelo al Señor. Que quiere hacer un negocio, preséntelo al Señor. Amén. Porque de no consultar con el Señor, después va a tener que lamentar. Todo depende aquí del Señor. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esto todavía funciona con ayuno y oración. ¿Cuántos lo creen? Bueno, aquí los esperamos. Denle ese aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Este día vamos a escuchar unas palabras del hermano Elvis Carrascal, de la hermana Jessica Paola Salcedo Monterrosa, que ellos quieren despedirse hoy. Vamos a orar por ellos, por Abigail, por Santiago. Pasen, hermanos, que vamos a orar por ustedes. Ellos por motivos de vivienda se trasladan de aquí a Lomas de San Antonio, por allá más arriba, más cerca del arrebatamiento. Entonces agradecemos a Dios por la estadía de ellos aquí, por el tiempo que el Señor los tuvo acá. Dios, en mi caso, me permitió distinguirlos estos 9 meses. Han sido de mucha bendición. El hermano Elvis con
todo su saber de sonido, también ayudando en Ministerio de Familia, a la hermana Jessica Paola, también en el Ministerio de Familia, de Escuela Dominical. Que Dios recompense el servicio que ellos han prestado aquí y que sean de mucha bendición al nuevo lugar donde se van a congregar. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, no es fácil despedirse de una congregación que nos acogió en el momento que más lo necesitábamos. Es la segunda vez que me muevo de una iglesia en 34 años y es difícil trasladarse. No sé cómo hacen los pastores, pero gracias, iglesia en San Francisco. De verdad, muchas gracias porque ustedes hicieron que nuestra estadía acá fuera más fácil. Ustedes se dejaron usar por Dios de una forma muy grande. Y siempre estaremos agradecidos con ustedes. Llevaré en mi corazón a todo este grupo de ancianos que me abrieron las puertas de su corazón, nos brindaron una amistad muy sincera y les amamos en el amor del Señor. No nos vamos muy lejos, así que cualquier día les podemos visitar, cualquier día podemos estar por acá. Y seguramente que si no nos vemos más en este mundo, nos vemos en gloria, amén. Esa es nuestra esperanza y estoy seguro de que así será, amén. Dios les bendiga grandemente y les multiplique en gran manera. Dios les bendiga a todos. Me alegra verles hoy. Como familia tenemos proyectos, tenemos planes que se los hemos presentado al Señor y Él ha ido mostrando, ha ido dirigiendo todas las cosas, ha abierto puertas que nosotros dábamos por cerradas, pero esas son las maravillas que hace nuestro Dios. Amén. A esta etapa de mi vida yo la he llamado conociendo al Dios desconocido, porque Dios nos mostró un Dios que nosotros no habíamos visto todavía. Y me alegra que San Francisco haya hecho parte de esta historia. Me alegra haber conocido a este Dios maravilloso, a esta parte de este Dios que no conocía, y me alegra haberlo conocido aquí. Agradezco inmensamente a la familia pastoral, a nuestro hermano Adrián Zapata. Él sabe que admiro su forma de enseñar la palabra. Uno queda así. Y yo le decía muchas veces a mi esposo, nunca lo había entendido de esa manera. A la hermana Ladies, muchas gracias por su cariño, por acogernos. Estábamos recién llegados cuando ellos llegaron aquí. Y también hemos vivido ese proceso de adaptación con ellos. A mis amados ancianos, les quiero agradecer de una manera muy especial. Créanme que todas esas cabecitas canosas que ven aquí, para mí son muy especiales. Gracias a mis amados ancianos por acogernos de una manera tan especial. Gracias por abrirnos su corazón. Algunos nos abrieron las puertas de su casa. Gracias por amar a mis hijos de esa manera. Eso es algo que agradezco inmensamente y que para mí es una bendición de Dios. Gracias a todos, a las familias que nos vieron como un instrumento de Dios para aconsejarles, para guiarles. Créanme que de ustedes también hemos aprendido mucho y deseamos que el Señor siga obrando en cada familia, que el Señor siga haciendo milagros en cada familia, que el Señor siga restaurando aquellas heridas, que el Señor siga sanando. Y la meta es que puedan servirles todos juntos al Señor Jesús, unidos en familia. Les voy a extrañar mucho.
y les amo en el amor del Señor. Estoy muy agradecida con ustedes. Dios me los bendiga. Vamos a orar por esta familia preciosa que, como ya hemos oído, Dios les ha abierto puerta en otro lugar. Dios tiene la bendición para ellos también en otro lugar. Uno quisiera retenerlos, pero si esta es la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Oremos para que Dios nos bendiga también con la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta familia del hermano Elvis, de la hermana Paola, de la hermana Abigail, del hermano Santiago. Gracias, Señor, por permitir que esta congregación disfrutara de la comunión de ellos, del servicio de ellos, de los dones y de las bendiciones que tú les has dado. Gracias, Señor, por permitirnos conocernos y aprender también de ellos y a ellos de nosotros. Ahora, Señor, te los encomendamos en tus manos. Te pedimos que los guardes, que los bendigas al nuevo lugar a donde van, donde tú los llevas. Sigue guiándolos. Ellos están en tus manos. Sigue fortaleciéndolos, protegiéndolos y edificando sus vidas con tu poderosa palabra. Que a donde van sean de grande bendición y que tu iglesia también sea de grande bendición para ellos. Ahora, Señor, bendícenos a través de tu palabra. Usa a tu siervo con tu presencia, tu gracia, tu sabiduría, tu poder para predicar y enseñar tu palabra en esta hora. Bendice tu iglesia, edifica tu iglesia, toca el corazón de los amigos que has traído. Libértalos y sálvalos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión no le decimos bienvenidos. Ya toca decirles bienvenidos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, que Dios los guarde. Amén, los siga prosperando. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. En el libro del profeta Oseas, capítulo 11. Libro del profeta Oseas, capítulo 11, verso 1 al verso 4. Mientras usted encuentra este libro de los profetas menores, yo quiero agradecerles a toda esta iglesia preciosa por sus oraciones a favor mío, a favor de mi familia y del ministerio que Dios nos ha dado. Creemos que grandes cosas vienen para la iglesia del Señor aquí en este lugar, así que sigamos orando. Libro del profeta Oseas, capítulo 11, verso 1 al verso 4. Vamos a leer todos a una misma voz. Amén. Leamos todos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Una alabanza para el Señor. Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos y amigos. Vamos a meditar en un mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Y este mensaje se llama Cuerdas de Amor. A ver, dígalo conmigo.
Cuerdas de amor. Mire a su hermano y dígaselo. Una vez más, dígale a su hermano ahí cerca. Cuerdas de amor. Aleluya. Hoy estamos agradecidos con nuestro Dios por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Y estamos agradecidos con el Señor porque hoy todavía sigue siendo día de salvación. Hoy hay salvación para los amigos que están aquí. Queremos decirles a los amigos, a las amigas, que el Dios nuestro los ha traído con el propósito de salvarlos, de bendecirlos con el regalo más grande que hay de parte de Dios, que es la salvación. El milagro más grande es la salvación. Aleluya. Y estamos agradecidos y alegres porque aquí está con nosotros el Señor. Él está presente. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni siquiera dijo hasta el fin del año. Dijo hasta el fin del mundo. Usted sí puede reconocer que cada día de este año el Señor ha estado con usted. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Solo Él es grande y solo Él hace maravillas y obras poderosas que nadie más puede hacer. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y tenemos que entender que en esta hora aquí están extendidas las cuerdas del amor de Cristo Jesús. Porque este pasaje que acabamos de leer nos habla de cuerdas de amor. Y esas cuerdas han sido extendidas hasta nosotros. Fíjese que este pasaje que acabamos de leer nos habla del pueblo de Israel, que aquí se le da el nombre de Efraín. Efraín era otro nombre con el que en la Biblia se daba a conocer al pueblo de Israel. Dios ama a ese pueblo. No solamente lo amó, lo ama todavía. Y tiene un programa especial con ese pueblo. Cuando el Señor arrebate la iglesia, el programa que Dios interrumpió con Israel para dar paso a la iglesia, ese programa se va a activar nuevamente. Así que en el futuro Dios manifestará su amor al pueblo de Israel. Pero este pasaje está hablando de lo que el Señor hizo por ese pueblo y cómo ese pueblo respondió con ingratitud hacia Dios, con rebeldía hacia Dios. Cómo Dios fue con ellos y cómo ellos se portaron con Dios. Mire lo que está diciendo el verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Lo que Dios está haciendo es recordando su amor por Israel. Nadie más tierno que el Señor. Nadie más amoroso que el Señor. ¿Cuántos han experimentado la ternura del Señor? La misericordia del Señor. Ese amor incomparable del Señor. Es que nadie puede amarnos como Él nos ama a nosotros. Somos los favoritos de Dios. Somos los favorecidos de Dios. Así al mundo no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Así al Satán no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Somos los favorecidos por la gracia de Dios y somos los favoritos de Dios.
Porque Él nos ama. Otra vez, porque Él nos ama. Otra vez, porque Él nos ama. Si usted siente que Él lo ama a usted, alábelo con ese aplauso. Aleluya. Y este pasaje hace referencia a Israel cuando dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Es decir, cuando ese pueblo todavía no era nación. ¿Qué era ese pueblo? Era una cantidad de familias que estaban esclavas en el imperio más poderoso del mundo conocido, en el imperio egipcio, allá en la tierra de Egipto. Y el Señor hizo milagros poderosos. Ojalá usted tomara tiempo en su casa para que lea los primeros capítulos del libro de Éxodo. Es fascinante leer Éxodo capítulo 1 al capítulo 13. Si usted lo lee a solas, lo lee en voz alta, lo lee poniéndole el corazón, va a experimentar la presencia de Dios. Yo he llorado leyendo esos pasajes. Como el Señor envía poderosas plagas para libertar a Israel. Plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga en el ganado, plaga de úlceras, plaga de granizo, plaga de langostas, plaga de tinieblas y la última, plaga de muerte en los primogénitos en todo Egipto. Y al final el pueblo de Israel salió libre por la mano poderosa de Dios. Porque no hay quien se endurezca contra Dios y le vaya bien. Todos los que se han endurecido contra Dios han terminado mal. Les ha ido muy mal. Por eso, amigo, amiga, no endurezca su corazón contra Dios. Si hoy está oyendo la voz del Señor, reciba la palabra de Dios. Reciba a Cristo en su corazón y su vida cambiará. Su vida será diferente. Y cuando ya Israel estaba en el desierto, el Señor les abrió camino por en medio del Mar Rojo. Cuando tuvieron sed, les dio de beber agua de la roca. Cuando tuvieron hambre, les dio pan del cielo, maná del cielo, comida que ellos ni sus padres habían comido ni habían conocido jamás. En la medida que el pueblo peregrinaba durante 40 años, la Biblia dice que el vestido en ellos nunca se envejeció. No hay una fábrica, no hay un almacén que pueda vender un vestido que le dure a usted 40 años. Eso no existe. Lo que Dios hizo allá en el desierto con ellos fue un milagro extraordinario. Sus pies no se hincharon, sus zapatos no se desgastaron. En la medida que ellos iban caminando, peregrinando, iban viendo milagro tras milagros. Es que caminar con Dios es glorioso. Los que caminamos con Dios vemos sus tiernos cuidados. Vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su poder obrando a favor nuestro. Aleluya. En el desierto Dios libró a Israel de sus enemigos. Habían reyes poderosos con ejércitos grandes, estrategas militares. Pero ninguno de esos enemigos pudo vencer al pueblo de Israel. Porque con Israel andaba el Dios Todopoderoso. Cuando llegaron al río Jordán, les abrió las aguas del Jordán y pasaron por el medio en seco.
Cuando llegaron ante Jericó, la ciudad que estaba amurallada con unas murallas grandes y gruesas, ante la presencia de Dios, esas murallas se vinieron abajo, fueron derribadas, y el Señor instaló, posesionó a su pueblo Israel en la buena tierra, la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel. Porque así es con Dios. Nuestro Dios es invencible. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios es invicto. A Él nadie lo derrota, a Él nadie lo vence. A Él sea honor, gloria, honra y alabanza. Aleluya. Qué despliegue de amor tan grande el que Dios hizo por ese pueblo de Israel. Qué despliegue de gracia, de misericordia, cuidándolos, bendiciéndolos, ayudándolos a cada momento. Pero al pasar el tiempo, ellos le dieron la espalda a Dios y se descarriaron. Dejaron de adorar a Dios y se fueron a las vanidades, a la idolatría. Si hay algo que Dios detesta, es la idolatría. Si hay algo que a Dios le repugna, es que el ser humano tenga ídolos, se haga ídolos, los ponga en su casa, los ponga en las paredes, los ponga detrás de las puertas, se postre ante ellos, les rece, les ore, les alabe. Eso lo detesta Dios, porque solo hay un Dios vivo y verdadero, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de Él no hay otro. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. El Señor detesta la idolatría, no quiere que el ser humano tenga ídolos. Él mismo lo dice: yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que te hizo subir de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre, donde eras un esclavo. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás. No te harás imagen, ni ninguna escultura, ni ninguna semejanza de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Dios anhela esta iglesia celosamente para Él y solo para Él. Por eso esta iglesia no le da honra y gloria y alabanza a ningún otro que no sea a Cristo Jesús. Alábelo con ese aplauso a Él. Fuimos creados para adorar al único Dios verdadero. Aleluya. Israel entró a poseer la tierra de Canaán, la buena tierra. Una tierra por la que ellos no habían trabajado. Una tierra donde encontraron ya todo preparado. Entraron a habitar casas que ellos no habían edificado. Entraron a comer y a beber leche y carne de un ganado que ellos no criaron. Entraron a comer frutas de los árboles de un plantío que ellos no sembraron. Entraron a beber aguas de cisternas que ellos no cavaron. Cuando llegaron allá, ya Dios todo lo tenía preparado. Porque así es con Dios, a Él nadie le sale adelante. Él va adelante de nosotros preparándonos camino. Pero ¿cómo pagó Israel a Dios? Con ingratitud. Adoraron ídolos repugnantes. Ofrecieron sus hijos a esos ídolos. Ofrecieron sus hijos a los demonios. Se contaminaron con costumbres paganas de las naciones. Comenzaron a hacer y a vivir como hacen y viven las demás naciones que no conocen a Dios. Y se olvidaron del único Dios verdadero.
Se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos, cómo Dios los libertó del yugo opresor. Y aún así, habiéndose olvidado de Dios, Dios todavía los seguía llamando. Piense, ¿qué sentiría usted cuando usted llama a una puerta y no le quieren abrir? Y la persona está ya encerrada y usted la llama y le toca la puerta y no hay quien responda y no hay quien le abra. ¿No se siente como despreciado? ¿Cuántos seguirían insistiendo ahí? ¿O se irían? Pues no me quiso abrir, lo llamé, me voy. Eso haríamos nosotros. Pero eso no fue lo que hizo este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios de toda gracia. Porque lo que dice el verso 2 dice: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Cuanto más yo los llamaba, continuamente Dios llamó a Israel a que saliera de Egipto. Dios llamaba a Israel, pero la idolatría llamaba a Israel. Israel le obedeció a los Baales, a la idolatría. Los afectos más profundos que debían ser para Dios, ellos se los dieron a Baal. Es más, llegaron a decir que era Baal el que abría los cielos, que era Baal el que enviaba las lluvias, que era Baal el que hacía que la tierra produjera las cosechas para el mantenimiento de ellos, y rindieron culto a Baal. Y por eso Dios dice en un tono lastimero esto que está escrito en el verso 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Fíjese en el cuadro que está presentando la palabra de Dios. Está hablando de alguien que es un padre y que le está enseñando a su niño a caminar. Levanten las manos los que aquí tienen hijos. A ver, las mujeres y los caballeros que tienen hijos, levanten las manos. Mire, la gran mayoría tenemos hijos. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestros niños empezaron a gatear? ¿Recuerdan cuando ellos empezaron a pararse, a ser solitos? Y esa alegría no es: ay, ya el niño se para solito, ay, ya se para solito. Y empieza ya que tenidito de las paredes, y cuando empieza a dar el primer paso. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí les dio alegría, emoción, porque va creciendo el niño. Y entonces es la figura que hay. Y nos inventábamos cosas para ayudarles a caminar, tal vez con un palito, tal vez con la mano, con una cuerdita, para que él se agarrara, para que fuera dando sus primeros pinitos, sus primeros pasitos, y celebrábamos cada paso de ellos, porque había esa alegría, ese progreso de verles andar. Y al principio los pasos de ellos son lentos y son torpes y son con mucho miedo. Y esa es la figura que nos presenta este pasaje, donde Dios mismo se compara con un padre que ha criado, que ha cuidado, que ha protegido a sus hijos, que les enseña a andar, a dar sus primeros pasos, pero ellos al crecer le dan la espalda a Dios y manifiestan ingratitud, rebeldía, falta de respeto, falta de reconocimiento, falta de obediencia a Dios. Cierto que se siente uno muy triste cuando uno ha volcado todo el cariño, la ternura hacia un hijo, y humildemente le ha dado todo lo que ese hijo necesita,
y le enseñó a caminar y lo dirigió y lo aconsejó y lo ayudó. Pero al crecer ese hijo le da la espalda a uno. Cierto que se siente ganas de llorar, se le arruga el corazón, siente el alma partida. Y uno dice, tanto que he hecho por este muchacho, por este hijo, y cómo me da la espalda, cómo es de ingrato, no se acuerda de mí, cómo me olvida, cómo me irrespeta, cómo me levanta la voz, cómo se porta de grosero, cómo hace cosas que a mí no me gustan, que a mí me duelen, y las hace para ofenderme. Eso es lo que Dios está diciendo del pueblo de Israel. Dios hace tanto por su pueblo y ellos no se dan cuenta de esto. Dios está diciendo, y no conoció que yo los cuidaba, y no comprendieron que yo los protegía, no comprendieron. Y a menudo sucede así con el ser humano. Suelen atribuir a la bendición que viene de las manos de Dios, suelen atribuírsela a tal santo. Suelen atribuírsela a tal amuleto. Suelen atribuírsela a tal o cual suerte. Y está ignorando que esa bendición no viene de ningún santo, no viene de ningún amuleto, no viene de ninguna suerte, viene de las manos de Dios, porque así está escrito: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Si a usted le ha ido bien este año, no es su buena suerte. Si a usted le ha ido bien en este año, no es por la penca sábila, ni por la herradura. Nosotros no creemos en esas tonterías. Si a nosotros nos ha ido bien y hasta aquí hemos llegado, es porque el Señor ha volcado sobre nosotros sus tiernos cuidados. Día a día ha derramado de su gracia, día a día ha derramado de su amor y de su misericordia y de sus ricas bendiciones sobre nosotros. Mire lo que hizo Israel: le dieron la espalda a Dios. Y a través del profeta Isaías, capítulo 1, verso 2, dice Dios esto: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, linaje de maligno, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Fíjese bien, cuando habla de ciudad asolada, son ruinas. A eso conduce la rebeldía del ser humano, a eso lo conduce su pecado, a que su vida quede en ruinas. Ahora mismo hay gente que está arruinada, física, espiritual y emocionalmente. Su vida no son sino ruinas, decepciones, tristezas, angustias, ni ganas de vivir tienen.
Cuando habla de cabaña en medio de melonar, cuando habla allí de una enramada en medio de una viña, está hablando de un rancho, está hablando de una chaza, de una choza, de algo que es temporal, de algo que no protege de verdad, que es pasajero. Qué triste que el ser humano se vaya a la eternidad sin Cristo, sin conocer lo más grande, conocer al Dios vivo, sin tener el regalo más maravilloso, el regalo de la vida eterna. Fíjese lo que hace el ser humano hoy frente a su Creador. Dios en su gran amor, en su gran misericordia, le da tantas bendiciones. Le da vida, le da salud, le da aire, le da alimento, le da vestido, le da una familia, le da inteligencia, le da un empleo, le da capacidades, habilidades, le da tantas cosas. Hay un sinnúmero de bendiciones que Dios hace, que Dios prepara, que Dios derrama sobre todo ser humano. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Dios hace que la tierra produzca el pan para el sustento del ser humano, sea bueno o sea malo. Pero el ser humano sigue rebelde a su palabra. El Señor dice: crié hijos y los engrandecí. Crié hijos y les di honores, les di fama, les di capacidades, les di destrezas, y ellos se rebelaron contra mí. Dios ha coronado al ser humano de favores y misericordias, pero el ser humano se ha rebelado contra Dios, le ha dado la espalda a Dios, y en lugar de darle gracias a Dios, se va a la idolatría, se va a la cantina, se va donde el brujo, se va al prostíbulo, se va al casino, se va al expendio de la droga, se va a la violencia, se va a las armas. Y Dios todavía sigue llamando. Dios todavía sigue llamando, sigue amando, sigue teniendo misericordia. Pero la pregunta es: ¿dónde está la obediencia para Dios? ¿Dónde está la gratitud para Dios? En lugar de doblar las rodillas para darle gracias al Dios viviente y adorarle y reconocer que Él es el único Dios verdadero, endurece su corazón, se llena de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de incredulidad, de vanidad. Qué triste. Y por eso la situación está así. Nuestro país está siendo destrozado por la violencia. Por todas partes, muerte, derramamiento de sangre, secuestro. Por todas partes, tragedias, malas noticias. Hombre, qué triste todo esto. Tanta gente enferma en su mente, en su corazón. Qué triste. Niñas a temprana edad en la prostitución. Niñas, niños, adolescentes, huérfanos, sin un hogar, sin una familia, sin quien vele por ellos. Tomando rumbos equivocados, cada vez más empobrecidos, cada vez más miserable. Ese es el producto de un mundo sin Dios. De un mundo sin Cristo que ha rechazado la palabra de Dios. De un mundo sin esperanza y sin salvación. Este mundo está convulsionado, está enfermo, está pervertido. Y ahí está inmersa la gente y no hay quien pregunte por Dios. Y si usted examina bien, la religión cada día más confusa, la política cada vez más corrompida, el ser humano cada vez más hundido en el pecado y más condenado en la perdición. Pero gracias a Dios que aquí conmigo hay un pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús,
que sí queremos obedecerle a Él, que no queremos darle la espalda, que queremos reconocerlo y darle gracias y levantar en alto la bandera del Evangelio para seguir diciéndole al mundo pecador que sí hay salida, que sí hay solución, que la solución es Cristo, la solución es obedecer la palabra de Dios. Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Fíjese en este verso 3 de Isaías 1. Vamos a detenernos aquí a examinar algo. A ver, lea conmigo Isaías 1, verso 3. Lea en voz alta. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Con quién está comparando Dios a Israel? Con un buey. ¿Con qué más lo compara? Con un asno, con un burro. El buey, el burro, son animales irracionales, pero son animales que se guían por instintos. Yo recuerdo cuando estaba en mi pueblo siendo tan solo un niño, habían varios campesinos que salían el día domingo, salían de las montañas a hacer su mercado al pueblo, traían su mula, traían su burro, hacían sus vueltas, compraban el mercado, se lo amarraban al burro, al mulo, ellos lo despachaban, le daban una palmada en el anca y ellos cogían la trocha, 3, 4 horas de camino, se iban, y ese burrito solito, ese mulo, sin quien lo arriara, sin quien lo guiara, llegaba a la montaña, a la casa, llevando el mercado, mientras el hombre se quedaba bebiendo en el pueblo y regresaba por ahí martes o miércoles a la casa. ¿Cómo es posible que un buey tenga más conocimiento que un ser humano? ¿Cómo es posible que un burro sea más obediente que un ser humano? Cuando aquí nos dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, es decir, el burro sabe dónde es su casa, sabe dónde le dan la comida, sabe dónde lo bañan, dónde lo cuidan. Sabe quiénes son sus dueños, sabe cuál es su establo. No se va y se mete al establo ajeno, él sabe cuál es. Y Dios está diciendo: Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento, Israel no sabe quién lo está cuidando, quién lo está ayudando, quién lo está bendiciendo. Un animal no tiene capacidad de raciocinio, el ser humano sí tiene capacidad de raciocinio, pero en su rebeldía, en su pecado, se vuelve peor que un animal. Y está todo enfermo. En todas las áreas de su vida está enfermo. ¿Saben? Ningún animal jamás ha ofendido a Dios. Ningún animal jamás ha rechazado a Dios. Ningún animal jamás ha desobedecido a Dios. Porque Dios le da la orden a un animal y el animal tiene que obedecer. ¿Cómo puede ser que un animal sea más fiel que el ser humano? Lo que la Biblia nos revela del estado moral, espiritual, social, familiar del ser humano realmente es deplorable. Y la gente quiere disimular eso con una religión, con un rezo, con un ritual, y se ponen una mascarita de una falsa piedad y disfrazan el paganismo con un ropaje cristiano. Y entonces ahí es donde alguno dice: es que nosotros creemos en los santos, es que nosotros creemos en María, es que nosotros creemos en las benditas ánimas del purgatorio, es que nosotros creemos en la cruz de Caravaca. Puede creer lo que
que quiera, pero si no cree al evangelio de Cristo, si no cree al Dios único y verdadero, está perdido. Está perdido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando María recibió el anuncio de que iba a ser la madre del Salvador, ella dijo: hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos quieren que en ustedes se hagan la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Gloria al Señor. Y Dios dice: cuanto yo los llamaba, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Yo persigo al pueblo y él más se aleja de mí. Yo lo llamo todo el día y él me da la espalda. Y yo sigo detrás del pueblo. Qué misericordia la de Dios. ¿Usted recuerda cuando Dios lo persiguió a usted? Para que usted viniera al culto, para que usted se arrepintiera, para que usted creyera en Él, para que usted tomara la decisión de bautizarse en su glorioso nombre. Si recuerda cuánto lo persiguió, cuánto lo llamó el Señor, y usted rebelde, y el Señor seguía llamándolo, y usted rebelde, pero el Señor seguía llamándolo, y hoy estamos aquí porque Él es paciente y misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Qué bueno es el Señor. Mientras hay unos que rechazan a Dios y se hunden, nosotros por la gracia del Señor nos levantamos y el Señor nos saca a flote. Salmo número 40, mire qué hermoso este salmo. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nosotros estábamos en el lodo, en el pozo cenagoso del pecado, del paganismo, de la perdición, pero hasta allí llegó la cuerda del amor de Dios. Hasta allí llegaron las cuerdas de la misericordia de Dios para sacarnos de allá y traernos a donde nos ha traído y ponernos en el lugar donde nos ha puesto. La gente nos ve entrar aquí a este humilde santuario y ven que nos reunimos aquí, pero esta iglesia está más elevada que estar en este santuario. Esta iglesia, todos nosotros fuimos trasladados del pozo cenagoso del pecado a lugares celestiales con Cristo el Señor. Alábelo a Él con alegría, con gozo, alábelo a Él. Oseas 11:3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es Israel. Tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Dios nos estaba cuidando desde antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Ustedes lo han oído muchas veces. En video, en predicaciones, la ciencia lo dice. Nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos vivos hoy, cada uno de los que hemos nacido y hemos nacido bien, cada uno de nosotros competimos con al menos 200 o 300 millones de espermatozoides y ninguno de ellos llegó. El único que llegó fue usted. El único que llegó fui yo a fecundar ese óvulo maduro dentro de nuestra madre. Y desde por allá
ya el Señor nos estaba cuidando. Bendito sea Dios que permitió que lográramos entrar a ese óvulo y fecundarlo. Y en ese proceso de embarazo el Señor nos estaba cuidando. Durante nuestra gestación en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba cuidando. Durante el momento de nuestro nacimiento, Él nos estaba cuidando. No importa si fue parto natural, no importa si el cordón se le enredó en la nuca y lo iba a ahorcar y ya estaba morado y hubo que hacerle cesárea a la mamá. No importa, pero ahí nos estaba cuidando el Señor. Él nos estaba cuidando. Él nos estaba cuidando. Aleluya. Y al crecer, la mayoría de los que estamos aquí no nacimos en un hogar cristiano. Y al crecer estábamos en el pecado, en las drogas, en las cervezas, en el baile, en la cantina, en brujerías, en cosas feas, asquerosas. Y aún estando untados de pecado hasta la coronilla, aún así todavía el Señor nos estaba cuidando. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios mientras usted y yo estábamos pecando? ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Este no me conoce a mí, pero a este lo estoy cuidando. Él no me conoce a mí, pero va a llegar un día en que esta me va a conocer. Yo lo voy a atraer con cuerdas humanas. Yo lo voy a atraer con cuerdas de amor para que conozca quién soy yo, para que sepa que yo soy el único Dios vivo y verdadero y que fuera de mí no hay quien salve. Yo no sabía que algún día yo podría predicar la palabra de Dios. Yo no lo sabía. Yo era un pecador perdido. Pero aún estando perdido, Él me estaba cuidando y me tenía para este propósito. Y así ha pasado con muchos aquí. ¿Cuántos intentos del enemigo de nuestras almas por matarnos, por destruirnos? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que las almas se pierdan. Pero aunque el enemigo nos atacaba para matarnos, con todo y eso el Señor nos estaba cuidando, nos estaba protegiendo. ¿Cómo me gusta esto? Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Una de las formas de los judíos criar a los niños es que les hacían un camino de cuerdas. Una cuerda por un lado y otra cuerda por otro lado. Y el niño que iba a aprender a caminar se ponía en pie y se agarraba de esas cuerdas y él empezaba a caminar. Y estaba sostenido de esas cuerdas. Y a eso hace referencia, a eso de cómo los judíos criaban a sus niños y cómo el Señor nos ha extendido las cuerdas de su amor, las cuerdas de su misericordia, las cuerdas de su gracia. Usted y yo no conocíamos nada de este camino. Usted y yo no sabíamos nada del evangelio, pero es el Señor el que nos ha ayudado y nos ha enseñado a andar por el camino de la vida eterna. Hoy vamos en el camino correcto. Hoy vamos en el camino seguro. No por nuestro esfuerzo, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos cuida y Él nos enseña a caminar. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Dios podría coger la mente del ser humano y obligarlo, porque Él es soberano. Pero Él no hace eso. Él extiende cuerdas. Él extiende cuerdas. Cuerdas que llegan hasta muy lejos. Cuerdas que llegan a lo más profundo del abismo en el pecado. Él extiende cuerdas.
Y el que agarre esa cuerda, el que se deje enlazar por esa cuerda, el Señor lo va atrayendo, el Señor lo va sacando, el Señor lo va guiando, el Señor le va enseñando a caminar. Aleluya. Cuerdas humanas. Son profetas de Dios predicándole al pueblo de Israel. Cuerdas humanas, son mensajeros de Dios hablándole al pueblo para que se volvieran de los ídolos al único Dios verdadero. Pero no hicieron caso y Dios todavía siguió llamando. Y entonces Él mismo les tiró la cuerda más grande, humana. El mismo Dios todopoderoso descendió como espíritu al vientre de María para manifestarse en carne. Y Él mismo se transformó, Él mismo tomó la forma de cuerda humana. Él mismo vino en persona, Él mismo vino como hombre para llegar hasta donde estaba el pecador. Por eso dice la Escritura que Dios se manifestó en carne, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Usted puede imaginar qué amor tan grande? Dios mismo en forma de cuerda humana, Dios mismo en forma de persona, en forma de hombre, para atraer al pecador. Oh, qué amor tan grande, qué amor tan grande. No hay amor más grande que este. Alabado sea su nombre. Con razón el salmista David después dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Había una forma de repartir la tierra y era a través de cuerdas echando suertes para repartir la herencia. Pero en el caso nuestro, nuestra porción es el Señor. En el caso nuestro, las cuerdas que han caído para darnos herencia son las cuerdas del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, para darnos vida eterna, para ser herederos del reino de Dios. Aleluya. Y el Señor extendió esas cuerdas humanas, cuerdas de amor. Son predicadores, son evangelistas que hablan de la palabra de Dios. Somos pastores que apacentamos el rebaño de Dios. Yo soy una cuerda humana, yo soy una cuerda del amor de Dios que Él ha extendido aquí para atraer al pecador, para atraer al que sigue andando en el camino del evangelio. Aleluya. Y el Señor empezó a extender esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, desde Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas cuerdas humanas, estas cuerdas de amor nos han llegado hasta Colombia, hasta Antioquia, hasta el área metropolitana, hasta San Francisco. ¿Alguno está en San Francisco? Aquí están extendidas las cuerdas humanas. Aquí están extendidas las cuerdas del amor de Dios. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mismo aquí están las cuerdas del amor de Dios extendiéndose. Y esas cuerdas quieren enlazar a un pecador que quiera ser salvo, a un pecador que crea que si hay solución para su problema, para su angustia, para su tristeza, que si hay solución, que si hay salida. En Cristo está esa salida. Yo les invito a estar en pie y quiero invitar a algún amigo de los que no son bautizados, algún amigo que quiera venir a este altar
Queremos orar por usted, amigo. Queremos orar por usted, amiga. Usted no tiene que seguir en el pecado. Usted no tiene que seguir viviendo una vida de tristeza, de amargura, de soledad. No tiene que seguir viviendo una vida de desdicha. Aquí se extienden las cuerdas del amor de Dios. Aquí se extienden las cuerdas de la misericordia de Dios. Amigo, venga, en el nombre de Jesús, venga. Amiga, venga, déjese alcanzar por las cuerdas del amor de Dios. Déjese abrazar por esas cuerdas del amor de Dios. Venga, que aquí está Cristo, queriéndole salvar, queriéndole libertar. Venga, que aquí está Cristo, queriéndole dar vida eterna. ¿Alguien más quiere venir? Han venido unas amigas aquí. ¿Alguien más quiere venir a entregar su vida a Cristo el Señor? Vamos a invocar el nombre de Jesús. Amado Jesús.